Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el país recibe efectos de un juicio de altos vuelos contra presuntos narcotraficantes hondureños en Estados Unidos, con impactantes derivaciones mediáticas por todos conocidas, y el dengue hemorrágico cobra vidas, ya son 62 los compatriotas fallecidos a la fecha. La actividad política avanza a mitad del segundo año de gobierno del Partido Nacional. El presidente Juan Orlando Hernández, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y otros funcionarios de su gobierno fueron identificados como supuestos conspiradores en un juicio de tráfico de drogas contra Antonio Hernández, según la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los señalamientos los vertió Alexander Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso en el departamento de Copán, por el Partido Nacional, quien testimonió haber supuestamente entregado 1.5 millones de dólares para la campaña política del 2013. Algo similar sucedió con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, presuntamente mencionado en el testimonio del narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, como receptor de dinero sucio en apoyo a la campaña presidencial de 2005, aunque el medio que publicó la nota la desestimó y la atribuyó a un error de dedo de la redacción. La reacción del presidente Hernández tampoco se hizo esperar, y en Twitter de Casa de Gobierno como en su cuenta personal aseguró que su gobierno ha expatriado a 40 capos de la droga y puesto fin a la impunidad de los traficantes, que ahora quieren vengarse. Lobo también rechazó acusaciones de Ardón al considerarlas de artimañas que usan este tipo de criminales cuando les toca declarar en Estados Unidos. Cuando llevan esos delincuentes empiezan a hablar. La fiscalía recoge la historia y la presentan en su propuesta. Se quejó Lobo: estoy dispuesto en todo momento a ser investigado, pues ya en 2017 se presentó a la fiscalía para someterse a cualquier proceso indagatorio. Pese a esto, los centenarios Partido Liberal, Nacional como el opositor Libertad y Refundación Libre están imbuidos en la dinámica preelectoral. Los liberales siguen enzarzados en una crisis interna en la que tanto el Central Ejecutivo como la bancada en el Congreso Nacional pugnan en medio de un proceso de reformas electorales que no terminan de cuajar, mientras que desde las bases y las municipalidades se empiezan a mencionar algunas candidaturas para enfrentar la contienda electoral que está en ciernes. El Partido en Formación Salvador de Honduras, que dirige el expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, anunció para el 24 de agosto una asamblea general en el norte del país. En ese evento se prevé que Narrala entregue más de 100.000 firmas que asegura tener recolectadas y documentadas al Tribunal Supremo Electoral para la inscripción del instituto político. El Partido Nacional cuenta con al menos 7 precandidaturas, entre estas la de Reinaldo Sánchez, el Movimiento Sin Rostro, que impulsan varios diputados, Ricardo Álvarez con Salvemos Honduras, Porfirio Lobo Sosa con Todos por el Cambio, además del alcalde Nasri Tito Asfura y de Roberto Ramón Castillo por el Monarca. Libertad y Refundación, por su parte, mantiene desde abril una insurrección legislativa para reclamar se nombre a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral de cara a las elecciones de 2021. Entre quienes aspiran a una candidatura en libre, el primero en lanzar sus aspiraciones están los diputados Jorge Cálix, los abogados Harry Dixon y Wilfredo Méndez, además de la innegable popularidad de la expresidenciable Xiomara Castro de Celaya. En los sufragios generales de noviembre de 2017, el Partido Nacional logró el 42.95% de los votos válidos, la Alianza Libre Pinu Narrala el 41.42% y el Partido Liberal el 14.74%, para concentrar el 99.1% del total de sufragios, para concentrar 117 de 128 escaños en la Cámara Legislativa y 293 alcaldías de las 298 en todo el país. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es 5 de agosto. Recuerden, también nos pueden sintonizar a través de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca y 90.5 en la zona central del país.
Vamos a abordar 3 temas. ¿Deben o no inscribirse ese montón de nuevos partidos políticos? También vamos a hablar esta mañana sobre el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. El Congreso ya días no tiene sesiones por esto. Hay insurrección legislativa de parte de Libre. ¿Se va a superar esta semana esto o no? Las reformas electorales y también lo ocurrido el fin de semana con este artículo que apareció en Univisión, donde hacen señalamientos al presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Saludo a don Marvin Ponce, que es asesor presidencial. Buenos días, don Marvin. Buenos días, don Raúl Valladares, y buenos días a José Martínez, a Gerardo, a don Leicelar, a mi amigo Walter, por estar compartiendo en este debate que usted tiene implementado con la agenda que usted planteó más o menos. Bien, gracias por estar aquí, Marvin. El diputado por el Partido Nacional del Paraíso, Walter Chávez. Walter. Muchas gracias. Bien identificado, azul. Sí, agradeciendo la oportunidad que me da de nuevo poder interactuar y poder aclarar muchas dudas que han tratado de confundir al pueblo hondureño, como siempre tratando de crear crisis, pero no lo vamos a permitir. Vamos a debatir de altura y confiando en Dios que sea para bien de nuestro país los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, el abogado Germán Leicelar. Germán, ¿cómo estás? Un placer, Raúl. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio y ojalá podamos encontrar algún tipo de mensaje conciliador y que nos una a todos. Sí, también está el secretario de Relaciones Internacionales de Libre. Estoy hablando de don Gerardo Torres. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Saludos a toda la gente con la que estamos en este foro. Saludos a la gente que mira Canal 11. Gracias por la invitación y de acuerdo con los demás, ojalá que podamos tener un buen debate para que sea un buen inicio de la semana. El analista nacional, don Filadelfo Martínez, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, Raúl, por invitarnos y un placer estar aquí con los amigos y analizar el paisaje político nacional. Bien, vamos a salir del maíz picado, como decimos los hondureños. ¿Qué dijo Juan Orlando después de que le han hecho este señalamiento desde los Estados Unidos? Esto dijo y reaccionó también, en un momento lo voy a tener, cuál fue la reacción del presidente ante este artículo de Univisión. Voy con don Filadelfo. Dígame, la situación judicial de los políticos nacionales mencionados en estos testimonios de narcos en las Cortes de Nueva York, ¿cuál es su criterio? En primer lugar, que nadie debe asustarse porque Honduras ha sido y sigue siendo un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos. Y el tráfico de droga es un ilícito. Es un ilícito que se logra por la vía violenta, por la vía del soborno a las personas que tienen las facilidades para hacer que eso sea posible. Y yo me pongo a pensar, Marvin hace unos años era un diputado con poca influencia, no tenía esas capacidades, pero sí habían militares, sí hay comandos de la policía y sin duda políticos de mucho poder en el país que son los que tenían esas condiciones, esas facilidades para que el crimen organizado pudiera operar. Entonces, veamos las cosas con mucha tranquilidad. Hay tráfico de drogas, el tráfico de drogas requiere de esas posibilidades y esas son verdades que están ahí, nos guste o no nos guste, y ha tenido consecuencias para Honduras muy negativas. El incremento de la violencia en el país está asociado a la presencia de esos criminales en Honduras. El deterioro de nuestra juventud es ver a miles de jóvenes en las calles de Honduras, saber que el consumo de droga ha aumentado en el país, es consecuencia de eso. Es decir, tenemos una realidad. Finalmente, Estados Unidos ha estado investigando eso, ha presionado no solo al gobierno de Honduras, sino al gobierno de Guatemala, al gobierno de El Salvador, a todos los gobiernos de la región involucrados. Costa Rica, por ejemplo, tampoco se escapa de eso. Y en Costa Rica, muy poco se dice, pero Costa Rica es un país intervenido por Estados Unidos, porque el aparato judicial de Costa Rica no
no tiene las capacidades para enfrentar. Entonces, en Honduras operó y luego vemos otra realidad. Un país pobre, con partidos políticos pobres. En un momento de la historia, las campañas de los partidos políticos fueron excesivamente caras y casualmente coincide con esta presencia del crimen organizado. Así que hay verdades, ahora hay investigaciones y las investigaciones arrojan nombres y aquí es donde viene la dificultad. Todo mundo, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Hay acusaciones y entonces le toca a los órganos de investigación en Estados Unidos que lo están haciendo, pero también a los órganos de Estado de Honduras hacerlo para demostrar la inocencia de unos y poder probar la culpabilidad de otros. Y a los que son culpables, a los que están ahí involucrados en este caso, debe castigárseles con todo el peso de la ley. Y sin duda, en esto no va a aparecer una persona que esté fuera de ese círculo de la dirigencia de los partidos políticos, de los mandos de las Fuerzas Armadas y la policía, de los principales poderes del país, porque fueron cooptados, fueron sobornados. Y eso está ahí y ojalá, yo no digo ojalá que todos salgan limpios, sino que esto llegue hasta donde debe llegar para castigar a aquellas personas que al final de cuentas son responsables de la violencia en el país, del incremento del narcotráfico y del daño que se le hizo a nuestra juventud. Ahí lo debemos ver. Y entonces, obviamente, hay unas personas, ahora yo no fui, fue TT, ¿verdad? Todos son inocentes. Pero aquí es donde requerimos una acción del Ministerio Público, de los órganos, conforme a los intereses del país. Yo creo que esto es un tema que tiene que empezar a resolverse para beneficio de Honduras y, en el caso político, para beneficio de la democracia. Sí, ¿qué piensa sobre esto don Gerardo Torres? Bien, primero yo quiero empezar justo donde lo dejó José Filadelfo, que es dónde están en esto los aparatos de justicia de Honduras, ¿no? Porque una investigación tan profunda que se realiza en los Estados Unidos no tiene eco en Honduras. O sea, aquí piden a alguien extraditado y entonces hay una especie de eco. No es posible que los dos expresidentes sean señalados en ese informe como co-conspiradores, co-conspirador 3 y co-conspirador 4, pero de eso no haya ni un pequeño indicio de investigación en el país. La intención de poner a Manuel Zelaya Rosales al mismo nivel, obviamente es mediática, pues, es generar opinión pública. Ayer me parecía increíble ver, yo soy periodista de profesión, ver a algunos colegas en otros canales que no podían decían, ¿qué piensa usted del caso de 3 expresidentes vinculados con el narcotráfico? Cuando la noticia, evidentemente, es que el presidente actual de Honduras es señalado en una fiscalía de los Estados Unidos, en el Distrito Sur, que es el más poderoso de la lógica jurídica de investigación de los Estados Unidos, es señalado el presidente actual de Honduras como co-conspirador y se le codifica como conspirador 4. Y mi colega o mis colegas, en vez de preguntar qué piensa usted de que el presidente actual de Honduras sea señalado en los Estados Unidos como co-conspirador, como cabeza del narcotráfico, lo que decían tartamudeando era, ¿qué piensa usted de la supuesta vinculación de 3 expresidentes de Honduras? Entonces, yo creo que esto que saca la Fiscalía de Nueva York viene a desnudar más los problemas que ya existen en Honduras. Yo no estoy diciendo que nadie sea culpable, porque como bien está el principio de presunción de inocencia, pero que no exista ningún indicio de una investigación tan profunda en el país, sí es preocupante. Y es preocupante también ver que según los testimonios de estos tipos, que son presentados no como prueba última, sino como inicio de investigación, demuestra que en el país se ha desarrollado una lógica de construcción de poder desde el crimen, desde la violencia, desde el narcotráfico, que el que es el amigo del narco es el que es presidente y el que se reelige. Y eso es lo que hay que poderse pensar aquí en el país, ¿verdad? Que lo que sale en esta investigación, que ojalá se desarrolle más a profundidad, es que en Honduras en los últimos años se ha desarrollado una lógica política basada en la violencia, en el crimen y en la impunidad. Y ojalá que eso se señale. Lastimosamente tienen que ser los gringos
tienen que ser los Estados Unidos lo que hagan las investigaciones que no hizo ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Eso es lo más lamentable. Germán. Sí, buenos días. Pues coincidiendo con don Filadelfo y con Gerardo, a quien recién el día de hoy conozco, y ampliando un poco más la idea. Definitivamente que lo del principio de inocencia es muy importante que se respete, pero tenemos una crisis que es real, como bien lo dijo Filadelfo, desde hace mucho tiempo que viene ocurriendo. Y está bien el principio de inocencia, pero ¿cuándo vamos a encontrar los culpables? Y ahí es donde viene el tema de la falta de investigación, de la falta de procesos internos, donde no estamos desarrollando con la plataforma mínima o reducida que tenemos ningún tipo de investigación. Por otro lado, el tema de la voluntad política, que es fundamental para que esta cosa camine. Siento que lamentablemente en el país se ha transformado la política de una manera en la que, sin querer ser inocente, naivo, chuparnos el dedo, como decimos en Honduras, la política tiene que estar llena de ideales, tiene que estar llena de aspiraciones, y todo eso ha sido cambiado por rutas críticas, por programas, por metodología. Las ideas han sido cambiadas por intereses de los grupos en particular, y se ha perdido pues la noción de lo que es la búsqueda del bien común. Y por último, pues coincido en que el tema es mediático, pero la pregunta que hago ahora aquí es, ¿qué no se vuelve mediático en el país? Claro. Todo absolutamente se vuelve mediático. En los medios acusamos, condenamos, liberamos a la gente y no se le da espacio al sistema para que opere y para que encuentre los verdaderos resultados que necesitamos para señalar a las personas. Y pues, insisto, ¿verdad? Hay un principio de inocencia, pero culpables debe haber porque la crisis está ahí, es evidente, nos come cada día y no vemos los resultados internos. Aparte que hay toda una manipulación porque pues, Estados Unidos evidentemente incide en una serie de cosas, pero ellos están protegiendo sus propios intereses, no los nuestros. La pregunta es, ¿cuándo en Honduras vamos a encontrar la cohesión para darnos cuenta que los problemas nuestros empiezan por resolverse por nosotros mismos? Porque estoy totalmente de acuerdo en que ¿por qué los señalamientos siempre vienen del exterior y no internamente? Toda la explosión que tenemos en este momento de señalamientos se desarrolla casi que a partir de la Machi, a pesar de que la señalamos de impuesta, de manipulada, pero finalmente cuando vemos los resultados, por pequeños o grandes que sean, normalmente vienen del exterior y eso tiene que cambiar en el país. Sí. Diputado Walter Chávez, ¿qué piensa usted? Sí, la verdad que a veces lamentar políticos sin escrúpulos que a veces quieren hacer escarnio de estas situaciones. Ir aclarando por partes. Creo que la voluntad política expresada por el señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado ha sido clara. Primer presidente que ha combatido frontalmente el narcotráfico, el crimen organizado. No lo pueden desvirtuar. Es el único presidente. El otro tema, el presidente Juan Orlando negó en el 2012 que Alex Ardón se reeligiera en su movimiento. Desde ahí no vemos la incoherencia en que pudo haber dado dinero si hubiese estado coludido con este señor. Y yo creo que eso es importante ir dejándolo claro punto por punto. Creo que también aclararle, el presidente Juan Orlando no está acusado en Estados Unidos. Eso es algo que debemos dejar claro, pero también, como decía Gerardo, hay medios también malintencionados que a veces en la traducción ponen o quitan palabras que cambian el todo sentido del mensaje que quieren dar a las personas que están queriendo comunicar el mensaje. Puntos importantes eso. Yo creo que en esto siempre hay pruebas, no hay videos, no hay evidencia, es una especulación no oficial donde se está tratando de involucrar al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Para mí son perversas y falsas acusaciones de la gente
que se ha visto afectada porque le han incautado bienes, porque han sido extraditados, porque se empezó una depuración policial a gran escala, porque se han fortalecido las agencias de seguridad en el país, y en ese afán de venganza quieren tratar de frenar la voluntad expresada por el presidente al estar dirigiendo con acierto la lucha contra los narcotraficantes y el crimen organizado. No lo pueden desconocer. Como les digo, siempre importante que da la cara. Él niega todas las vinculaciones con el narcotráfico, que es muy importante eso. El presidente ha sido objeto de investigaciones por fiscales federales, también no podemos desconocerlo. Esto es ya días. Y también el tema de la presunción de inocencia, debemos de dejarlo bien claro, y nosotros estamos diciendo a la población que no caigamos en el error de esos políticos sin escrúpulos, que queriendo llevar agua a su molino quieren confundir a la población. Y también adelantarles que el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado no está solo. Siempre, ayer nos reunimos un grupo de amigos, diputados, alcaldes, líderes del partido, donde fuimos a que nos expusiera la situación real como era, pues, porque también él de buena fe nos atendió el llamado, hablamos y nos pusimos en contexto de lo que estaba pasando. Es lo menos que podemos hacer. Las muestras de apoyo de los líderes del Partido Nacional también es muy importante. Creo que tenemos evidencias donde la DEA reconoce la lucha de Honduras contra el narcotráfico. Ustedes lo pueden ver, si nos pueden ver a donde la DEA reconoce el trabajo que se está haciendo como un aliado estratégico el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. No se puede desconocer. Aquí pueden ver otra información importante. También reconoce la lucha antidroga que el presidente Juan Orlando ha tomado. Y aquí también que esperan nuevamente que se continúe de esta manera el trabajo que se está llevando. El presidente Juan Orlando no va a ceder ni un milímetro en esta lucha. Eso que les quede claro para los que crean que van a amedrentarlo. Es un hombre valiente que ha tomado sus riesgos, su familia, pero cree que la paz de Honduras no tiene precio. Y el tema de la juventud que decían, muchos jóvenes han caído en las garras del narcotráfico, producto de que ya no les pagaban con dinero, sino que pagaban con drogas. O sea, son testimonios que se han estado dando. Yo creo que se le negó la reelección, son fuentes anónimas, son venganzas, son irresponsables, sin fundamento. Y quiero decirles, dejarle bien claro al pueblo hondureño, no es fácil cuando el presidente Juan Orlando fue el que impulsó la ley de extradición, la ley de privación de dominios. Entendamos esas cosas que son importantes y por qué anteriormente no se había dado. Entonces, esos son mis puntos de vista. El presidente Juan Orlando no está acusado, eso es importante. ¿Cómo puede haber recibido alguien que negó la participación a un movimiento, a un narcotraficante? O sea, son cosas que deben de dar claras y no aprovechemos esta coyuntura. Son 25 bienes los que le incautaron a Alexander Ardón. Eso también no deja de tener sus repercusiones y creo que él lo ha dicho y por eso quiero dejar esclarecido. No dice que le dio dinero a Juan Orlando Hernández Alvarado. Eso es algo que debemos dejarlo claro. Por eso le digo, no hay que confundir los textos que a través de la denuncia que miramos que Univisión ya días tiene algo casi personal con el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. O sea, hay como un malestar, no sé qué intereses ahí, porque también eso hay que dejarlo claro. Y miramos esa situación
inconfusa. Tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, ya se los evidencié. ¿Qué más podemos decirle? ¿Qué más podemos aclararle? Y aquí no podemos estar haciendo escarnio ni del expresidente Zelaya ni de Pepe Lobo. Cada quien es dueño de sus actos y cada quien va a dar. Y lo que sí aclarar, que no recibió Juan Orlando Hernández Alvarado de parte de Alexander Nardón $1. Eso es importante. Si cada uno de los que están siendo juzgados, que han sido acusados como narcotraficantes o crimen organizado y apuestan a una campaña política, ya es por cuenta y riesgo de él, pero no pueden estar siendo irresponsables con esas actitudes de venganza diciendo que dieron dinero, porque es lo que han tratado de estar queriendo decir en todos los medios, porque ese es lo que estamos viendo, que están queriendo decir que le dieron dinero directo al presidente Juan Orlando. Eso no es así. Por eso le digo, la crisis la estamos formando nosotros, con políticos sin escrúpulos o a veces medios que han sido beneficiados por estas actividades ilícitas, los que están tratando de crear esta crisis. Ese es mi punto de vista. Esclarecerle bien claro, Juan Orlando no ha recibido $1 de Alexander Nardón en esa manera que lo están tratando de decir en nuestro país. Don Marvin Ponce, ¿qué piensa usted? Bueno, buenos días a todos. Pues yo creo que hay que ver de dónde venimos, ¿va? Venimos realmente de una crisis fuerte de narcotráfico en México cuando fue fuertemente golpeado por el gobierno de Felipe Calderón. Eso hizo realmente que el teatro de operaciones de narcotráfico viniera a operar a Honduras fuertemente. Y entonces veíamos que anteriormente cuántas avionetas caían, cuántos narcos cruzaban por acá y no pasaba nada. Veníamos realmente de acusaciones a gobiernos de que se apoyaban y también venimos realmente de enfrentar el tema. Yo creo que cuando yo fui presidente del Congreso y varios diputados y todos empujamos con el presidente Juan Orlando Hernández una política anticriminal fuertemente, tanto para el narcotráfico como para el crimen organizado. Fue ahí donde se creó realmente, se lanzó la extradición como una política pública porque ya era insostenible debido a que aquí venía el Chapo. ¿Quién recibía el Chapo aquí en Honduras? Preguntémonos. ¿Quién recibía los grandes carteles mexicanos de Sinaloa aquí en Honduras? Bajo ese esquema realmente no se hacía nada, ni la justicia hondureña ni la justicia norteamericana. Entonces tuvo que recurrir al mal expediente de la extradición, porque expatriar hondureños a otros países es un mal expediente. Eso implica que si otros países pueden juzgar a su gente a través de los tratados de extradición. Pero la presión se dio y se tuvo que aprobar eso por decisión política, porque ya se venía pidiendo 3 gobiernos anteriormente y nadie quería tirarse con la extradición. El narcotráfico fue fuertemente reprimido con la creación de la ley de extinción de dominio también, que trabajamos con el presidente Hernández, con la ley de el lavado de activos, con las leyes que tienen que ver con la incautación de bienes de origen ilícito, una serie de políticas públicas como la depuración de la Policía Nacional, que se intentó por varias veces, pero no se pudo depurar la policía. Pero finalmente, con un esfuerzo extraordinario, se logró quitarle los solos y las chapas a muchos policías vinculados al crimen, que todavía muchos no han sido juzgados, por cierto. También hay que decirlo con claridad de que esto era de esperarse, pues los narcotraficantes, una vez extraditados y capturados, iban a involucrar a la clase política, pues. Unos con verdad y otros con mentiras. Unos porque quieren liberar sus penas y obviamente no iban a quedar de fuera los expresidentes. Ni el presidente Lobo, ni el presidente Zelaya, ni el presidente Hernández. Esto, cada quien ocupó espacios políticos en el momento que el narcotráfico operaba. Por eso no se da muy fuertemente con estos 3 presidentes. Habría que ver realmente su nivel de participación real. Y eso no se puede dirimir por una declaración de uno de los incautados, de uno de los sindicados de narcotráfico. Había que esperar que termine el juicio, por lo menos. En segundo lugar, creo yo que no nos alarmemos, pues estas situaciones se van a seguir dando. Esto no es nada nuevo, ni aquí termina. El narcotráfico ha sido uno de los elementos que más ha irrumpido en la política, en la economía y en la sociedad hondureña, a tal grado realmente que tocar esos intereses ha sido fuerte. El día de hoy hay grandes incautaciones de bienes. Antes no había incautaciones de bienes, ha habido más de 356 incautaciones de bienes de origen ilícito
han habido realmente desmantelamiento de centros operativos del narcotráfico, ha habido todo un trabajo fuerte porque las policías se especialicen. ¿Cómo estaba la fiscalía antes? La fiscalía era un ente terriblemente ineficiente. Con la llegada del presidente Hernández, yo sí creo, y vimos realmente que hubo que sacar un fiscal pachorrudo que había ahí para poner un fiscal, por lo menos que tomar en cuenta. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, después de la muerte y el asesinato de Aristide González, estaba casi muerta, se tuvo que revivir. Y ahí realmente la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha venido operando fuertemente, no solamente con los grandes narcotraficantes, sino también hasta con el narcomenudeo, que ha sido bastante proliferado, que es el que distribuye drogas en Honduras. Entonces, no nos podemos extrañar realmente de que el narcotráfico va a seguir siendo un elemento que va a penetrar en la política hondureña y que va a seguir dando que hablar. Y presidentes, alcaldes, diputados van a ser mencionados. El problema es que cuando Estados Unidos ya tiene indicios, pues lo que hace es pedirle extradición. Pedirle extradición. Entonces, si el momento que hay una extradición es porque ya Estados Unidos tiene claro el nivel de participación de ciertos elementos en la política. Entonces, no nos extrañemos si mencionan a Juan Orlando Hernández, si es el que peleó fuertemente contra el narcotráfico, pues era de esperarse eso. Tampoco se menciona al presidente Lobo Sosa, ya se ha mencionado en 2 veces por 2 narcotraficantes. Y el presidente Zelaya aparentemente quiso ser involucrado con una información, pero de una u otra manera en el gobierno del presidente Zelaya también hubo fuerte presencia del narcotráfico y que en alguna medida va a ser tarde o temprano manchado. O sea, no se trata del presidente X, sino que de la política en Honduras que está peñada por el narcotráfico y que ha sido influida y hemos visto realmente que ha tenido que enjuiciarse alcaldes por el narcotráfico, a diputados por el narcotráfico, y ahora se viene a hablar de presidentes. Obviamente Estados Unidos tiene una política realmente de empujar estos temas realmente también para la injerencia política. La injerencia política de Estados Unidos ha estado presente y es más fácil ingerir políticamente en un país cuando el país está debilitado producto de estas acusaciones de narcotráfico. Hemos visto realmente que también se quieren confundir aquí los roles. O sea, yo creo que mal haría la clase política querer confundir un hecho político, un hecho como para querer aprovechar por accesar al poder o querer derrumbar presidentes. Yo creo que realmente hay que exigir una verdadera justicia plena, no solamente a nivel de Estados Unidos, también, como decían los compañeros, también en Honduras. ¿Qué investigaciones hay aquí en la Fiscalía, pues, de los presidentes? De todos. Porque aquí se habla y se habla, pero muy pocas veces se investiga. Entonces nosotros creemos realmente que este tema tiene que ser tratado con mucha prudencia, porque si bien es cierto, la democracia hondureña no está en su mejor momento y es una democracia muy débil, mal haríamos realmente querer empujar un hecho de crimen organizado con el tema político solamente por ansias de poder. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque el oportunismo va a estar ahí, el oportunismo político. Ya la lamentada plataforma de salud ahora ya está pidiendo la cabeza del presidente. O sea, los movimientos que han perdido presencia pública en los últimos tiempos quieren levantarse a costillas de hechos de este tipo, de chismes del narcotráfico o de sindicaciones del narcotráfico que todavía no terminan en un juicio final. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener mucha prudencia, porque cuando se dan estos llamados a las calles, también aparecen los que andan saqueando, los que andan matando, vienen los muertos. Y yo creo que los muertos nunca son los de los dirigentes, siempre son de los sectores de base. Hay que tener mucho cuidado con los llamados a la insurrección y a las luchas, aprovechando un hecho aislado que tiene que ver con un crimen, con un juicio que lleva en Estados Unidos. Yo creo que hay que tener mucha prudencia y mucha inteligencia para manejar la información, porque con la noticia falsa que pulula fuertemente en las redes sociales y en algunos medios, puede también, en vez de informarse a la ciudadanía, se puede tergiversar. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en la construcción de un proceso democrático débil y endeble, con la vinculación con hechos aislados del narcotráfico que tienen que investigarse y tienen que profundizarse, porque si no vamos a quedarnos nosotros ahí. Lo que sí quiero decirlo, y no puedo desconocer, que la lucha
la lucha del narcotráfico, del crimen organizado, hay un parteaguas, y ese parteaguas se llama Juan Orlando Hernández, que lo empujó desde el Congreso, con un montón de diputados valientes que empujamos esas luchas, porque creíamos realmente que había que parar. Y esto, de una u otra manera, se lleva de encuentro a mucha gente, inclusive a amigos, compañeros de partido. Por eso, en el Partido Nacional se quejan, ¿por qué solo los nacionalistas van presos? Bueno, esos son los que están con juicio, pues. Y a eso, ahí están alcaldes que han sido pedidos en extradición, hay diputados y de todo. Entonces yo creo que lo que sí es claro que esto debe aclararse, pero también debe aclararse de que en el sentido de que tengamos la prudencia de que el manejo de estas crisis, de estas informaciones llevadas bien o llevadas mal, pueden llevar también a una situación que puede ser desesperante. Yo creo que conducir masas no es tarea de fácil. La doctora Figueroa es muy buena doctora, dicen, pero para conducir masas no es buena. Ya demostró su incapacidad para manejar un movimiento que se le fue de las manos, con sendas saqueos y todo eso. Yo me acuerdo cuando estábamos en la lucha contra el golpe de Estado, le tocó conducir a Juan Barahona el movimiento. Nos tocó aguantar maceta de la policía y nos golpearon, pero fue conducido políticamente el proyecto sin ninguna muerte de parte de policías ni de manifestantes, por lo menos en el proceso, excepto algunos compañeros que los primeros casos que se dieron en el golpe de Estado. Pero la conducción política es un tema, es una ciencia, pues es un arte. No es cualquiera que puede conducir masas. Si no se lava las manos, pero estas masas que están revueltas en Honduras, unos queriendo robar y otros queriendo accesar al poder. ¿Va? Bien, voy a hacer una pausa. En la Fiscalía de Nueva York se han mencionado 3 nombres. Y decía Gerardo Torres, que es secretario de Relaciones Internacionales de Libre, pero también se mencionó, Gerardo, el nombre de Mel Zelaya. Sí. En la Fiscalía de Nueva York. Se le señala como autoridad 1, mientras al presidente Lobo como co-conspirador 3 y el presidente Hernández como co-conspirador 4. O sea, ni siquiera están puestos al mismo nivel en la investigación. A Zelaya se identifica como autoridad 1, está en el formato. El presidente Lobo es CC3, que es co-conspirador 3, y el presidente Hernández es CC4. En el caso de Tony Hernández, en un folio de 35 páginas, CC4 es mencionado más de 100 veces. Entonces, querer ponerlo al mismo nivel es donde yo digo que ahí está el truquito como para que no lo pongan parejos. Es que son diferencias bien marcadas. Creo que el H ya está juzgado. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Y Tony ni ha llegado a un juicio. Hay que tratar de diferenciar las cosas. Expediente. Yo creo que no, pero hay que diferenciarlas. Uno ya está juzgado, sí, con cadena perpetua, o sáqueme de la ignorancia, y el otro que no ha llegado a juicio. Entonces todavía debe prevalecer la presunción de inocencia. De acuerdo, pero no están al mismo nivel decir que Mel Zelaya fue señalado como autoridad 1 porque fue presidente de la República, no sé, a decir que Porfirio Lobo Sosa, y ya fue... Yo no estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que en el juicio, como están presentados, la pero está queriéndolo magnificar. Es que el tema como usted lo presenta es la cosa. Como usted lo presenta es la agitación. Queriendo hacer la agitación y mencionando cosas. Yo creo que pongámonos en contexto para no confundir a la gente. De la estructura. Porque tratamos de confundir a la gente. No, es que eso es lo que dice el texto. No, pero tratamos de confundir a la gente. No, dejamos claro. Alguien que ya está, alguien que habla de Mel Zelaya. Autoridad 1 que era el presidente de la República. Entonces no pongamos las cosas al mismo nivel. No, es que hay que poner... esa es la manipulación. No, eso es lo que trata usted. Pero pongámonos en contexto. ¿Quién inició? No, sí, pero ¿quién está juzgado ya? Don H. ¿Y quién mencionó a su expresidente Zelaya? Están los dos casos. Contésteme. No. Y Don H lo que le dice el fiscal, usted le dio dinero a Zelaya, y Don H le dice, no le di dinero a Zelaya porque creí que no iba a ganar. Y ahí está también el texto. O sea, el fiscal le dice a Don H, usted le dio dinero a Zelaya, y Don H le dice, no. Y lo queremos poner al mismo nivel los tres. Esa es la manipulación. Le estoy diciendo que tampoco Juan Orlando Hernández recibió un lempira. No, le estoy diciendo que se le pruebe, no podemos decir que lo recibió. Entonces, pues eso es lo que pero ahí está, ese es lo que está presentado en el texto. Bueno. ¿Qué piensa, don Filadelfo? Bueno, yo quiero, en primer lugar, quizás hay que mirar hacia adelante. En primer lugar, ¿verdad? Yo creo que es importante de cara a un nuevo proceso electoral. Marvin medio dibujó esta pregunta. ¿Cómo hacemos para asegurar que este dinero sucio, esta acción dañina para Honduras y la democracia hondureña deje de seguir
influyendo como ha influido en el reciente pasado. Yo estaba escuchando el pequeño debate de ustedes dos y lo que uno no puede desconocer es que unos y otros están de una manera u otra involucrados. Eso es indudable, es innegable. Y por eso es que es triste reconocer que tuvimos que apelar a la justicia norteamericana para romper esto. Yo coincido con Marvin, se requiere valor y el presidente Hernández tomó una decisión que debieron tomar otros presidentes y que no la tomaron por falta de valor. Yo creo que eso uno no lo puede desconocer porque son hechos irrebatibles que están ahí. Pero lo que uno no puede desconocer es que el Partido Nacional, el Partido Liberal tienen una gran deuda con Honduras, porque militantes de estos partidos fundamentalmente y probablemente de Libre, como está apareciendo ahora, tuvieron vínculos con el narcotráfico y eso está ahí, por favor. Yo no sé si es el candidato a la presidencia, yo no sé si es el diputado, pero estamos hablando, y fíjese que es interesante, yo por ratos veo ingenuidad. Yo creo que el tema aquí es, sí, se requiere valor. Yo reconozco, por ejemplo, y lo he dicho públicamente, el valor de los jueces que aprueban una solicitud del gobierno norteamericano. Eso requiere, claro. porque el juez sabe que esto estaba tan penetrado que el juez consideró la posibilidad de que los criminales supieran que él estaba tomando esa decisión. O sea, se requiere valor y uno no puede desconocer. Pero al final de cuentas no es un tema de valor, es un tema de institucionalidad. ¿Ya? Entonces, el presidente Hernández, yo le reconozco este mérito, pero hizo lo que un presidente comprometido con el país debía hacer. ¿Ya? Mi enojo es con los que no lo hicieron y los que no siguen haciéndolo. Mi enojo es con los partidos que quieren defender a un líder, pero no se comprometen y no hacen acciones para asegurarnos que esto va a terminar, que esto se acaba. Marvin lo acaba de decir. Sigue siendo, está ahí el tema y uno se pregunta, bueno, ya no es Don H, ya no es el Negro Lobo, hay otros y seguramente están ahí porque sigue fluyendo, hay un mercado que demanda cocaína y marihuana en Estados Unidos. Entonces, ahí yo creo el tema no es un tema, entonces yo creo es importante no personalizarlo, pero sí, y aquí es donde yo creo que todos coincidimos en la percepción que tenemos de un ministerio público débil que fue creado para combatir esos delitos y que no lo ha hecho, y creo que ahí deberíamos presionar, porque esa es la institucionalidad. Yo creo que la gran discusión no es si la Maxi se va o no se va, creo que la Maxi ha hecho un papel importante, debe fortalecer esto, pero la institucionalidad hondureña debe dar señales inequívocas de que estamos avanzando, y ahí es donde uno ve que el déficit, que la deuda sigue creciendo. Tenemos un ministerio público que está siguiendo el juego de los políticos y el juego de los políticos que están vinculados con esos delitos que le hacen daño al país. Y entonces tiene como consecuencias esto, tiene como consecuencias que yo termino defendiendo a mi líder. Y no se trata de defender el líder, se trata de defender la democracia y se trata de castigar a aquellos que desde un cargo público importante se comprometieron con actividades ilícitas y le han hecho mucho daño al país. Llámese, como ha dicho el presidente Lobo, llámese como sea quien sea. Así es. Debe ser juzgado y sancionado. Y los inocentes hay que reparar pues el daño que se les hace. Pero sin duda, es que lo que no podemos perdernos es que no hay que buscarlos en el pino. Hay que buscarlos en los partidos que ganaron las elecciones. O que la robaron. Okay. Entonces, como sea. Entonces, en eso es que no se debe perder. Y ahí es donde está la responsabilidad. Y aquí, entonces, no se trata de que uno sea enemigo de los militantes del Partido Nacional. Se trata de que todos debemos ser enemigos de los delincuentes. Yo creo ahí, totalmente de acuerdo, hay que tener cuidado a qué se está defendiendo. Y hablando de la militancia del Partido Nacional, creo que también hay que ver más allá de lo que se quiere presentar en esta manipulación para ocultar las cosas. Si usted le dice en algunos canales, en algunos medios, hoy escuché a una dirigente del Partido Nacional decir que eso era una estrategia de Manuel Zelaya para poner una división en contra de Juan Orlando Hernández. No podemos llegar a esos niveles, eso es absurdo. Si ustedes
no ven más allá de lo que les quieren presentar en una manipulación para ocultar las cosas aquí en el país, se pueden llevar serios problemas dentro de la institución política que es su partido, que es el Partido Nacional. Ahí hay gente que está señalada. Los alcaldes que han sido extraditados, la gente que ha sido señalada, es del Partido Nacional. Entonces, a la gente del Partido Nacional se la quiere llevar también a defender a una persona que puede estar señalado por un tema de participación política. Gerardo, pero en este ¿qué caso puede hay que esperar? ver- ¿Qué puede esperar usted de alguien que le han destruido su imperio, que le han destruido, que lo anda huyendo, o sea, reconozcamos, no seamos mezquinos. Yo o sea, le digo no que podemos sí tengan desconocer. cuidado con eso, porque o sea, puede ser no, yo estoy de que acuerdo. defender a pero cada alguien que quien- pueda estar señalado les puede salir Sí, muy no, caro. no importa, pero, o sea, es que yo creo que hay que aclarar situaciones claras. Se lo vuelvo a decir, Juan Orlando no está siendo acusado. Es mencionado en la transcripción de una declaración Del de un caso de su narcotraficante. hermano, de su un caso hermano. del caso también. Cada quien es Bueno. dueño de sus actos. Y el hermano es uno y Juan Orlando es otro. Y no sabía O sea, Juan y yo Orlando, quiero entonces. decirle, o sea, definitivamente creo que en eso debemos de ser responsables. O sea, cada quien es dueño de sus actos. Y en ningún momento, si usted cree, y quiero dejar claro, que el presidente Juan Orlando fue el que tomó decisiones claras y le dijo a su hermano, si vos estás, tenés que ir a ponerte a la orden. Y lo hizo valientemente. No es fácil porque es su hermano, pero es un hombre de valor. Y mire otra cosa que debo decir. Si él hubiese dado cuenta que su hermano estaba en situaciones así complicadas, ¿cree que hubiera sido en apoyar la extradición? No en sabía. en tomar medidas tan drásticas contra el narcotráfico. Discúlpeme. O sea, yo creo No que sabía. también eso es claro. O No sea, sabía Juan Orlando Hernández. yo le puedo decir que hay cosas que usted no sabe que su hermano hace. Con toda O sea, la capacidad no, de yo se lo puedo inteligencia, decir. de inversión en seguridad, Es que a veces en defensa, en a veces militares, en situaciones policía. que debemos hay una de- policía para cada cosa. No, hay líder, yo hay quiero dinero decirle- que pasa por temas de seguridad. Pero son está tratando temas de seguridad. años, están hablando de No se dio años de cuenta. 2003. O Sus sea, yo alcaldes creo que están hay en que el decir, narcotráfico, su hermano está en el narcotráfico, líder, el hijo del presidente es Lobo está en el narcotráfico. es el único y Juan Orlando no presidente sabía, que ha tomado... porque lo presionaron los Estados al Unidos toro. para hacerlo. No, señor. No coincidamos en No, mire, esto, no en confundamos. este tema se han dicho bastantes mentiras. Por ejemplo, una mentira que se dice que Mel Zelaya tiene hoteles e inversiones en República Dominicana. Hay otras mentiras que dice que el hijo de Mel jalaba dinero del narcotráfico en el West Wing. También es otras mentiras que se Pues dicen. sí, son mentiras. También se dice otras mentiras ¿Qué que se quieres que dicen te diga? también, ¿Que por son ejemplo, mentiras? Pues sí, son de que un hermano de Mel recibía el Chapo Guzmán aquí en Honduras. Todas esas cosas se dicen. ¿A dónde? Entonces, ¿Quién lo dice? ¿Vos lo decís? se Bueno, dicen. miren, Bueno, se dice. si me Sí. permiten participar, Por yo eso, creo que- entonces yo creo que yo estas creo que es cosas, importante estas algo. cosas de dimes y diretes se van a ir dando, porque la cuestión está en que, Pero le digo, miren, el foro- en que lo que debemos de construir realmente es una ruta realmente a ver el problema en su dimensión. Estamos aquí para poder tratando de hablar. hablar de problemas del país y estamos defendiendo a dos personajes. O sea, discúlpenme. No, yo no estoy protegiendo a nadie. No, yo reitero, estoy señalando reitero. a Juan Orlando, yo no estoy- No, por eso. O señalamos, o defendemos, bueno. o atacamos. Eso no nos lleva a ningún sitio, amigos. Por eso yo reitero. Me quiero quedar con las palabras de Filadelfo en cuanto a institucionalidad. Es importante construir institucionalidad. Yo creo que todos en la mesa hemos dicho cosas que son importantes, pero de repente caemos en el sesgo de defender a mi líder o atacar al del otro. Eso no nos va a llevar a ningún sitio. Miren, creo que es irrelevante. Si Mel Zelaya fuera responsable de las cosas que se especula, ojalá que lo sancionen. Si no lo es, que quede libre. Y viceversa con Juan Orlando. Y coincido, y yo creo que eso es algo que debemos decir, que efectivamente Juan Orlando, como una de las cosas que podemos respetar de los logros de este gobierno, es toda esa lucha frontal. Preguntémonos, porque podemos empezar a especular muchas cosas aquí. ¿Qué tal si realmente es una escalada en contra de él por todos los intereses que ha tocado el narcotráfico? ¿Cuál es el problema? El problema es para Honduras si eso fuera así. Entonces, yo insisto, y disculpen, no pretendo disrumpir, pero el tema es que nos empezamos a enfocar, estamos señalando la luna y nos quedamos viendo el dedo. No olvidemos lo que estamos haciendo. Estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de problemas de investigación, estamos hablando de las limitantes, estamos hablando de que el problema del narcotráfico ha incidido extremadamente en Honduras. Y cómo no, si tenemos una institucionalidad débil, tenemos necesidades de toda naturaleza, entonces somos un país perfecto para ser penetrado por esta situación. Y aclaremos, el narcotráfico no es un tema exclusivo de Honduras, ¿ah?
sucede en Costa Rica, tenemos tema de dinero de narcotráfico en Panamá, lo tenemos en Guatemala, Estados Unidos mismo que está luchando contra eso, está penetrado por dinero de esa naturaleza, etcétera. Entonces, yo reitero, no estoy diciendo que no tengamos que defender a las personas con las cuales tenemos empatía, pero no nos desviemos, enfoquémonos en decirle cosas a la gente que nos está oyendo que favorezcan al país independientemente de quién tenga que caer. Y tomo las palabras del presidente, que caiga quien tenga que caer, que se haga lo que se tenga que hacer, pero que responsabilicemos a las verdaderas personas. Miren, no caigamos en las especulaciones, porque ayer estuve leyendo todas las opiniones de las redes sociales de que si la acusación, y coincido, es una mentira. El presidente no ha sido acusado todavía en este momento. ¿Fue mencionado por una persona? Sí, claro que fue mencionado. ¿Mel Zelaya fue mencionado? Sí, fue mencionado. Pero eso no significa nada en este momento. Simplemente significa que estamos señalando personas que han estado en las posiciones principales del país, que son los que han dirigido los destinos del país y que los dos se han mencionado. Eso nos debe preocupar como hondureños. Ese creo que es el punto principal, independientemente de que rescatemos las cosas buenas o malas que cada uno de ellos tenga. No sé si me explico. Creo que nos enfoquemos en esa dirección. En esa dirección yo comparto con usted, pero como le puedo decir, usted mire que acepta. Sí. Que puede ser una escalada por todas las tomas de decisiones. Puede serlo, por supuesto. Una venganza que políticos sin escrúpulos, porque todo tema aquí se lleva a un tema de crear caos, confusión a la población. Totalmente. Entonces, esos son los temas que no los vemos con seriedad. Y me alegra que ustedes reconozcan, siempre hay personas que no puedan... y yo creo que este es un momento oportuno, como usted lo manifestó, de saber quién es quién. Correcto. Quién estuvo al frente tomando decisiones, corriendo riesgo. Y uno de los riesgos es este que corrió el presidente Juan Orlando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alexander Ardón no fue extraditado. No. Y muchos no han sido extraditados. Han salido huyendo del sistema. Se van a presentar y allá, con tal de tratar de reducir penas, dicen hasta lo que no es. Y yo en su momento lo dije anteriormente, que era irrisorio que en Estados Unidos se tomara declaraciones de imputados, de narcotraficantes confesos, para tratar de juzgar a quien ellos quieran puede decir. O sea, ellos pueden decir, allá sí, para reducir. No, dice, yo le di tanto a X o Y persona para tratar de reducir. O sea, no podemos hacer en el tema. Una cosa con el tema, y bueno, y voy a tomar la recomendación. Yo sé que parte de las cosas que se quieren hacer aquí es decir que todos son iguales y que está bien. Eso lo pueden vender como quieran. Pero decir una cosa, quien habla de conspiración es el fiscal. Eso no es un testimonio, eso no es que salió como cuando salieron los Cachiros, los Rivera Maradá, que ponían todo el testimonio íntegro. Esto ya es un documento que prepara la fiscalía para empezar una investigación. Y en la investigación, en ese documento, es que el fiscal, él, que fue nombrado por Donald Trump, ya dije, en el distrito más poderoso, que es el Distrito Sur de Nueva York, fue nombrado por el presidente Trump para desarrollar esa fiscalía. Y ese tipo es el que identifica como posible co-conspirador 3 al presidente Porfirio Lobo y como posible co-conspirador 4 al presidente Juan Orlando. Entonces no es que los narcotraficantes están hablando en contra, que esa es otra mentira que se está diciendo. Es una transcripción. No es que salió un testimonio que dijo, no, sino que ese es el texto del fiscal que dice. Es una transcripción de lo que CW3 le dijo a que es ese. Entonces, ahí están los nombres puestos. Entonces, y por supuesto hay que poner atención a eso, por supuesto. Y aquí vuelvo yo a lo que decía antes. Ojo con qué y con quién están defendiendo, porque lo que hizo el fiscal, lo que salió con la sentencia de Don H, que después salieron esos documentos, es el inicio de una investigación. O sea, esto viene empezando. Así se dijo, ¿se acuerdan ustedes? Hace 3 años de Tony Hernández, y los medios dijeron lo mismo que están diciendo ahora. Esto es para levantar bulla, esto no va a pasar nada, Tony ya se fue a presentar, Tony está inocente. Está bien, hay que entender cómo es el juego acá. Y aquí el juego es decir que todos son iguales, que todos están investigados. Eso se lo pueden vender la gente que está en la lógica de proteger este mal gobierno, pues. Pero quienes quieren ver más allá, pues pueden ver más allá. Y las pruebas ahí están, y lo que viene ahí está, caminando. Y miren, y la gente de acá de Honduras,
y ahí voy a discrepar con Marvin. Yo admiré la convocatoria de la plataforma para mañana a las 9 de la mañana enfrente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque la gente quiere salir a protestar, porque estamos en nuestro derecho constitucional de protestar. Si está usted inconforme, si usted cree que esta lógica de poder... Pero que la dirijan bien, la protesta que las hagan bien, sin saqueo, sin ir a quemar embajadas, o sea, que no nos dejen mal parados. Ese es un mal testimonio. Es que el tema del... Miren, ¿en qué país cuando hay una protesta? No hay, en Francia hay saqueo. En Filadelfia, cuando ganaron los Eagles el Super Bowl, hay saqueos. Querer poner el saqueo como el gran problema para querer poner también otra vez a la movilización como algo malo, bueno, es que también hay disturbios en todos los países del mundo. Y en Francia, ya lo dije, el país de las luces, ahí hay saqueos y hay macaneo. Pero no por eso, que eso sí hay que corregirlo, ¿no? Hay que evitar que esas cosas pasen. No por eso vamos a cortar el derecho de la gente de salir a protestar. Y mañana en la mañana convocó la plataforma a salir a la protesta. Y para combatir el dengue debería de convocar. Y el Partido Libertad y Refundación convocó a la 1 de la tarde a su conducción nacional. O sea que hoy empiezan a haber acciones en todo el país. Mañana hay una protesta gigantesca en Tegucigalpa a partir de las 9 de la mañana y a la 1 la conducción de Libertad y Refundación a nivel nacional vamos a estar reunidos en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque sí vamos a ejercer nuestro derecho a la protesta, porque sí estamos molestos, porque esto que pasa con la Fiscalía de los Estados Unidos solo viene a corroborar lo que ya sospechábamos, a corroborar lo que ya muchos creemos que está pasando. Y si eso motiva a la gente a salir a las calles, pues vamos a salir a las calles, como salimos a las calles por la defensa de la salud y la educación. Dice Marvin, no le gusta, que imagino que a la gente que está en el gobierno no le gusta. Miren, si en Puerto Rico sacaron un tipo por un par de tweets que se colaron, por un par de WhatsApp, no se le va a pedir al pueblo de Honduras que no proteste porque el presidente está vinculado posiblemente en temas de corrupción y en temas de narcotráfico y queremos que nos mantengamos como ciudadanos amables viendo que sigan las cosas en el país como están. Marvin. No, pero es que no digan que no protesten. Que conduzcan bien, le digo, porque hasta le planteé la diferencia de Juan Barahona con la conducción que ha dado en los últimos tiempos. La gente, las organizaciones están obligadas o están en su derecho de llamar a quien quieran. El problema es que aquí realmente los dirigentes no dan la cara después cuando están caseando, que están solamente a la base, tiran a los muertos. Y ahí dejan abandonado a la gente que está presa y la tienen abandonada. Es que el muchacho que mandó llantas en la embajada lo tienen abandonado. No está abandonado. Él mismo en Radio Globo fue a denunciar todos, los dejan abandonados a todos. Entonces, y el problema está que no le dan seguimiento. Los presos políticos realmente son una bandera de lucha, pero no son realmente una solidaridad. Cuando mataron a Pedro Magdiel allá en San Francisco, nunca un dirigente libre fue a visitarlo, a la familia. ¿Pedro Magdiel lo mataron dónde? No, lo mataron en las marchas y vivía de San Francisco. Nunca lo fueron a visitar. Porque realmente, los dirigentes realmente lo utilizan a los muertos como bandera de lucha y no realmente como consentimiento realmente de conducir marchas. Entonces creo que también, yo lo que llamo es la conducción de las marchas, ¿va? Que sean, ahora, si quieren llamar a saqueo, está bien, como dice Gerardo, ¿va? Es problema de si quieren saquear. Que si saquean en Francia, pues está bien que saqueen en Honduras, pues. Pero no te quejas cuando se caen en Francia. Lo que pasa es que la economía... Hablan de los chalecos amarillos como que fueran héroes. Sí. Se hablan de los chalecos amarillos como que fueran héroes y la protesta en Caracas es brillante. Pero la economía de Francia no es lo mismo que la de Honduras. Lo único que la economía de Francia no es lo mismo que la de Honduras. No, obvio. ¿Cómo va a ser lo mismo con un gobierno como estos que saquean a la gente? Pues sí. Entonces no podemos comparar. Yo lo que creo realmente es que estamos realmente en una situación de que si vos te dices dirigente, tenés que saber conducir una marcha, pues no aferrarte realmente al saqueo como la única opción. Yo voy a todas las marchas desde que tengo 16 años y yo nunca he saqueado. Pero bueno, hay gente que lo hace. Yo no creo que eso sea lo mejor. Una vez saqueaste. Yo te vi. ¿Vamos, me dice? Sí. Ah, ya. Entonces yo creo que en este caso... ¿Dónde lo vio saquear? Hablando de chismes, de tonteras, de diretes. Sí. Entonces, vaya. Yo lo vi, es que yo también las mandaba. Cuando vos eras de izquierda, decís. Que te pagaba la Partido Nacional. Siempre. No, yo no soy nacionalista, soy de izquierda. Sí, de nota. Sí. Por lo tanto, lo que yo quiero decirles es que el país está en una situación complicada en todos sus niveles y tenemos que volver a la institucionalidad realmente con dificultades, pero es lo que nos toca a los dirigentes, pues. A los que les tocamos, pero si queremos mandar al cabo, está bien, ¿verdad? Ese es otra de los escenarios que hay, pues. Y lo que sucede es que ya hemos visto realmente el golpe en la economía por unos pequeños actos que se han dado en los últimos tiempos. No digamos ya, si llamamos ya en una cuestión
presidencial. Aquí no se trata de defender a nadie, se trata realmente de defender lo poquito que le queda a este país. A Honduras. La posibilidad de dialogar, la posibilidad de construir, la posibilidad de entregar, de buscar alternativas a reconstruir este país que está en el hoyo, pues. No se trata aquí no vengo a defender a Juan Orlando Hernández, yo vengo a defender lo poco que le queda a este país. Lo que sí quiero, lo que no puedo dejar de señalar es lo que yo hice con él cuando fuimos vicepresidente del Congreso y que vimos realmente la diferencia entre un gobierno a otro, donde se vio realmente que Juan Orlando Hernández le empujó fuertemente al tema de la criminalidad. Si la bandera más fuerte de Juan Orlando ha sido la lucha contra el crimen, pues, contra el narcotráfico. ¿Cuántos casos contra Alexander Hernández Ardón aquí en Honduras? ¿Cómo? ¿Cuántos casos de investigación contra el ex? Contra nadie, contra ningún narcotraficante, aquí hubo. Ya. Ahí, 25 bienes incautados. ¿Qué dijo Alexander Benito Ardón. Juárez? Yo creo Dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero yo quisiera decir esto porque coincido plenamente, la gente tiene derecho a protestar. Hay suficientes cosas para protestar en el país, pero las responsabilidades del ejercicio adecuado de los derechos también son fundamentales. Sí. Porque cuando yo ejerzo mi derecho de manera desmedida, y no lo estoy diciendo solo por las marchas, me puedo referir al gobierno, me puedo referir a la política fiscal, y yo creo que esos son los temas que debemos tratar. ¿Cómo controlamos para que esos derechos se ejerzan de manera respetuosa, sin pisotear y sin arrastrar a toda una nación a un desastre? Que eso es lo que están haciendo los distintos grupos, a mi criterio, y lo digo con todo respeto. Porque al final es un asunto de, hay por acá, entonces ataco por acá, hay por allá y ataco por allá. ¿Quién está construyendo? ¿Quién está poniendo los temas de solución real que necesitamos? Por ejemplo, hablábamos de aseveraciones de si recibieron o no recibieron dinero. ¿Por qué tenemos esa discusión? Porque no hay reformas electorales, no hay una ley que transparentemente defina de dónde vienen las donaciones o los dineros con los que se apoyan las campañas. Por ejemplo, un detallito tan sencillo. Fue el presidente Juan Orlando que también tomó antes de la MASI esa decisión de la política limpia. Eso es un tema que también hay que valorarlo en él. O sea, el presidente Juan Orlando tomó esa bandera y por eso les digo, no debemos de ser, y yo me alegra cuando lo reconozco gente de su nivel, sin prejuicio político, ese tipo de cosas buenas que el presidente ha tomado, decisiones cabales, pues, o sea, hoy con la política limpia nos ha venido a dejar claro que no podemos seguir con los mismos errores del pasado. Yo creo que el tema es la intolerancia. Es correcto. Digamos, a los políticos les gusta que uno les reconozca algunas cosas que hacen bien y les molesta que se les señalen los errores. Que uno les señale los errores. Así es. El tema no es si hay manifestaciones, si las manifestaciones derivan en saqueos. Yo creo que para mí el ojo que uno debe ver es que la oposición se ha concentrado en eso y no ha sido capaz de articular una propuesta que nos motive a todos, porque ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí está. Hay un descontento generalizado con el gobierno del Partido Nacional. Por supuesto. El Partido Nacional ha implementado una política económica que ha incrementado el nivel de pobreza. El Partido Nacional ha tomado decisiones que han sido fundamentales, pero no ha logrado contener ni el cáncer de la corrupción, ni ha logrado asegurarnos que terminamos con este tema del narcotráfico. Por el contrario, surgen más y más cosas. Y entonces, cuando un gobierno hace mal las cosas, uno entonces busca la mirada en una oposición. Y uno se encuentra que la oposición lo que está diciendo es que hay que hacer saqueos. Entonces ahí es donde uno se frustra. Perdón, pero en ningún momento. Sí, es que ni Suyapa, ni Mer, ni Ligia, nadie llama a hacer saqueos. Son hechos. Eso es mediático también. Sí, es mediático. A la movilización. Ahí está la intolerancia, fíjate. No, pero es que no digas que estamos llamando a hacer saqueos porque es mentira. No me dejas terminar la idea, que es que el debate es si justificamos o no los saqueos, cuando la oposición, y la oposición debe reconocer esto. Yo digo, una oposición más inteligente hace días que hubiera votado al presidente Hernández. Hay suficientes razones. Con el apoyo de los Estados Unidos detrás, con el comando. Es que acabas de mencionar el ejemplo de Puerto Rico. Cuando los pueblos se rebelan, entonces no importa. Ni una vez hicieron a Puerto Rico. No. Ni bala de goma, ni presos, ni golpeados. Pero aquí ves, sigues confirmando la intolerancia. Y eso le hace daño a la oposición. Yo quiero que entiendas eso.
yo quiero que, porque yo converso, ahora parece que estoy conversando un poquito más con amigos con los que me... Porque inclusive con mucha facilidad, cuando yo digo, reconozco que el presidente... Ve, cachureco, me dice. O sea, hay una limitación en todo esto de no poder ver cómo avanzamos. Y el tema, por ejemplo, es, yo coincido contigo, el riesgo del Partido Nacional es quedar peor que el Partido Liberal si no entiende lo que está pasando. Claro. Como tú dices, en Estados Unidos es un país que tiene demasiados intervenidos y que realmente decide si esos juicios que hay, esos juicios que ocurren en Nueva York tienen un impacto directo en Tegucigalpa y tarde o temprano van a afectar. ¿Y sabes por qué me preocupa? Porque al final es Honduras. Ojalá solo fuera el Partido Nacional. Claro. Honduras puede entrar en una crisis de mayores dimensiones si el Partido Nacional no actúa con inteligencia, si el Partido Nacional actúa más apegado ahora al caudillismo que le está haciendo daño al país. Yo creo que ese es el tema de fondo, como es el tema de fondo en el otro lado. Entonces, ¿cómo la política hondureña se centra en los problemas de fondo? Y en el caso del narcotráfico, el problema de fondo, y parece ingenuo, porque es reclamarle al Ministerio Público, porque no solo podemos ver lo que pasa en Nueva York y decir, vamos a ver qué sigue después. Exacto. Y tranquilos acá, es obligado que los hondureños leamos con mayor detenimiento, como bien lo dice Gerardo, que no es una declaración de don H o de un criminal, es un documento de un fiscal norteamericano. Sí. Entonces, eso debe preocupar y que se preocupe el presidente Hernández por si está señalado o no. Pero a nosotros nos debe preocupar la negligencia, el daño que le hace al país un ministerio público que ve el partido de fútbol sin apostarle a ninguno. Ese es el tema de fondo en el que todos deberíamos estar concentrados. No, porque aquí estamos defendiendo, pero realmente esto no es ningún juzgado. No. Y aquí podemos acordar que el presidente Zelaya es inocente, que el presidente Hernández es inocente, pero si las investigaciones no depende de nosotros. Entonces concentrémonos en lo que sí nosotros podemos hacer, y es demandarle al Estado de Honduras y es demandarle a la élite política de Honduras que actúe en consecuencia a la gravedad de la crisis que nosotros estamos teniendo. Solo una pequeña... Sí, no, voy a hacer una pausa, voy a continuar, pero antes Gerlin Díaz nos informa de acciones que ha tomado las autoridades del Ministerio Público en San Pedro Sula. Vamos a la pausa y vamos a continuar en un momento. La Fiscalía está haciendo operativos en el norte del país, pero vamos a la Fiscalía. René Amaya, buenos días, adelante. Bien, buenos días, Raúl. Efectivamente, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, don Rafael Alegría y una gran cantidad también de personas que acompañan al presidente hasta ahora de la mañana aquí en el Ministerio Público, pues para los medios de forma sorpresiva. Presidente, ¿a qué obedece este plantón que tiene aquí frente al Ministerio Público? Esta es una denuncia nacional e internacional por el hecho de que en Honduras Edwin Espinal, Raúl Alvarenga, Rommel Herrera Bardales, Gustavo allá en Progreso, están presos políticos, como los calificamos nosotros, detenidos simplemente porque dicen que quebraron unos vidrios en el Hotel Marriott el día de la protesta contra el fraude electoral, que sí es un verdadero crimen y que sí es un verdadero delito y que no hay una sola persona señalada ni acusada por el fraude electoral. Entonces nos parece totalmente injusto y elevamos esta denuncia a nivel nacional e internacional. Además, yo aquí solo vengo a acompañar a los familiares de ellos que están en esta protesta. Es un ayuno. Nosotros no estamos haciendo un ayuno, venimos a acompañarlos. Vivienda Juan Barahona, Rafael Alegría, dirigentes campesinos, dirigentes como Juan Barahona de las organizaciones sociales. Y también elevamos la denuncia por la prisión de David Romero. Es un precio de conciencia también, porque el Libre está en contra de que se penalice con cárcel la injuria, la calumnia y la difamación. Debe de haber un castigo al que mienta,
debe haber un castigo, una falta, consiste en difamar, en injuriar, pero callar a un periodista es meterlo a la cárcel, para silenciarlo. Eso nosotros no estamos de acuerdo. Entonces también lo está sumado en esta lucha por su libertad. Ahora, presidente, y obligadamente esta consulta, lo que ha ocurrido en las últimas horas con estos señalamientos al presidente Juan Orlando. Ayer se pronunció don Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué piensa usted? Porque también en ese pequeño informe aparece el nombre de José Manuel Zelaya Rosales. Bueno, lo que usted ha dicho no es cierto. En ese informe no aparece mi nombre. ¿Que recibieron dinero para la campaña? No, en ese... No, ahí es lo que dicen estos medios. Bueno, déjeme contestarla. Mire, en ese informe que salió ahorita de la Fiscalía del Estado, que es de Estados Unidos, pues nosotros no podemos decir Fiscalía de Estados Unidos, es de Estados Unidos, no me menciona a mí. Me mencionaron en el juicio de Don H, que ese es otro juicio. En el juicio de Don H, el fiscal mencionó que quería que Don H dijera que había entregado fondos para mi campaña. Y Don H lo negó totalmente. Don H dijo, no es cierto, yo no entregué fondos para esa campaña porque creí que no iba a ganar X y X. Aquí la mediática es decir que nos están equiparando, igualando, ¿va? Y usted lo acaba de hacer también, tal vez sin intención, porque usted es un amigo, pero lo acaba de hacer diciendo que es lo mismo. No es lo mismo, compañero. El documento que publicó ayer Estados Unidos dice claramente que en Honduras se montó un cartel de altísimo nivel desde el Estado hondureño para pasar droga a los Estados Unidos, y que ese cartel lo dirige Juan Orlando y Tony Hernández. Eso es lo que dice ese documento. Que ustedes no lo quieran decir porque tienen otras visiones del documento, yo lo respeto. Que ahí cada medio puede decir lo que quiera, pero eso es lo que dice ese documento. No es un asunto de dinero. Ahorita usted abre todos los medios y lo único que dicen, no, acusan a Juan Orlando de que recibió dinero. No es cierto. Lo acusan de que recibió dinero, pero lo acusan de haber montado una organización criminal. Él tiene que defenderse. Él tiene que ir a buscarlo. Lo mismo que si me acusan a mí, tendré que defenderme. Yo tengo 10 años de estar en la llanura. Yo no tengo ningún poder en este país. Y yo ya lo dije. La DEA siempre supo que este cartel estaba montado desde hace años. La DEA siempre conoció las acciones de Juan Orlando, de Tony, etcétera. Y la DEA sabe que su servidor no es narcotraficante. La DEA sabe que yo no tengo negocio con el narcotráfico. Lo sabe perfectamente. Entonces ellos saben por qué hasta ahora Estados Unidos actúa. ¿Y por qué los cachurecos lo acusan directamente solo a Mel Zelaya? Bueno, pero eso es parte de la vernaculez. ¿Juego político o qué? De la vernaculez política, eso no se preocupa. Usted tiene 10 años de estar escuchando que me acusan. En todos los medios. Y yo sigo aquí en la calle, libre de conciencia, caminando sin ningún problema. Yo no hice daño a nadie. Me comporté como un demócrata, sigo luchando por la democracia. Creo que este país, la independencia, la soberanía y la democracia, el Partido Nacional y el Partido Liberal asociados la entregaron a los gringos y ahora están pagando su mal gobierno. ¿Qué debe hacer el presidente Hernández en este momento? Bueno, yo no soy consejero de Hernández, yo soy oposición. La posición de nosotros como oposición es que renuncie, que se retire. No tiene otro remedio ante tantas evidencias. Mire, yo tengo 10 años. ¿Renunciar por qué, presidente? Porque sirve a una dictadura militar nefasta que oprime al pueblo hondureño, que le ha cercenado todos sus derechos, que montó un sistema económico que ha creado más pobreza, más represión, y que ahora lo implican en un cartel de alto nivel para manejar tráfico de drogas. Entonces es el colmo, pues. Él lógicamente debería de renunciar. Presidente, yo le agradezco, muchas gracias, porque vamos a estar pendientes también, porque hasta las 11 de la mañana termina esta manifestación aquí frente al Ministerio Público. Nos vamos entonces hasta la ciudad de San Pedro Sula con nuestro compañero Herling. Adelante, Herling, vamos contigo. Muchas gracias, René. Estamos ubicados aquí en la colonia Country, uno de los allanamientos que han efectuado en esta operación policial hoy entre la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la Policía Militar y otros cuerpos armados del país. A esta hora de la mañana
pues las autoridades aún continúan en esta vivienda. Hemos obtenido las reacciones por parte de una de las propietarias y ha manifestado que las autoridades están completamente equivocados porque se han venido a la vivienda que no era la que tenían que allanar y la que están pues señalando de tener vínculos con los cachiros en esta operación Andrómeda que han efectuado pues los diferentes cuerpos policiales del país y que tiene como objetivo asegurar bienes e inmuebles y también empresas mercantiles de los socios de este cartel de los cachiros, según el señalamiento que ha hecho el Ministerio Público en San Pedro Sula. Se han hecho allanamientos simultáneos aquí en la capital industrial del país, de igual forma en Tocoa, Colón, donde han asegurado tiendas, así como también viviendas y han dado detención a 4 personas. A esta hora de la mañana podemos confirmar que hay 4 personas detenidas en el sector de Tocoa, esto en el departamento de Colón, y que pues eran parte de las que venían señaladas en el comunicado del Ministerio Público. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes en relación a lo que pueda seguir arrojando esta operación aquí en San Pedro Sula y tendremos un completo informe en las próximas emisiones de 11 Noticias. Por lo momento vamos a ir a una pausa comercial. Bueno, ya el cierre. Y entonces, ¿cómo va a quedar el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral? Va a seguir la insurrección en el Congreso de la República y las reformas electorales. Hoy es, ¿qué fecha es? 4 de agosto. 4 de agosto. No hay reformas. 5 ya. No hay reformas electorales, no hay Tribunal de Justicia Electoral, no hay Consejo Nacional Electoral. No se han decidido si van a inscribir esos 10 partidos políticos que quieren inscribir más, para que sean como 20 en la próxima elección. Y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Va a volver a sesiones el Congreso Nacional, se va a suspender la insurrección legislativa que tiene libre. Vamos a la parte final. Voy a comenzar con don Filadelfo Martínez. ¿Qué piensa de todo eso? Y eso es, bueno, es una parte política. Sí. Aparte hay que luchar contra el dengue. Los hospitales están saturados de gente que está enferma. Hay un montón de muertos y pónganse de acuerdo las autoridades de salud. La ministra dice que hay tantos muertos, otros dicen que hay más muertos. Creo que deberían de tener un discurso claro, conciso y decir, estos son los muertos porque el dengue está matando gente a lo loco, como decimos aquí en Honduras. El dengue está matando a un montón de hondureños. Don Filadelfo, por favor. Estaba pensando en que hoy se la jugó bien. Nos puso a pelear a todos. Estuvo muy cómodo solo poniendo los puntos en las sillas ahí. Y nosotros hicimos el programa. Es que ¿sabe qué pasa? mi forma de hacer mi foro, que cuando no entrevisto a una sola persona, los invitados son los que tienen. Así es. La gente quiere escuchar. Estuvo bien. Me encantó. Porque refleja en realidad lo que estamos viviendo. Es decir, uno de los momentos más difíciles para el país. Para mí la política es el oficio, el arte, el bien común, pero lamentablemente en Honduras yo creo que un gran problema en la política es la ausencia del referente democrático. Es decir, no tenemos una institución que realmente apueste por la democracia. Tenemos ofertas, y ni siquiera llegamos al nivel de las propuestas. Yo veo el panorama político con mucha angustia, con mucho pesimismo, y a veces quiero abstraerme, por ejemplo, de ese debate de si más partiditos le ayudan a la democracia o no. Creo que y en este sentido cada vez estoy aprendiendo a ser más contundente. Más partiditos no son sinónimo de democracia. Pero también partidos grandes sin institucionalidad, sin respeto a la democracia, tampoco son solución. Es decir, el tema no es el tamaño de los partidos, sino lo que estamos viendo ahora como la necesidad de recuperar la política y de formar políticos. Está fuera del debate el tema no solo del dengue, sino los problemas que ya se ha dicho con mucha frescura en otros debates. La política hondureña está poco interesada.
los políticos hondureños están poco interesados en sacar a Honduras del subdesarrollo, están más enfrascados en otras cosas, son intereses muy personales y yo lamento, tengo mis dudas de si del Congreso va a salir una ley electoral que nos va a permitir unas elecciones transparentes y donde se respete la voluntad popular. Tengo mis dudas de eso, más bien creo que de ahí va a salir una cosa distinta y que por lo tanto vamos a seguir en este debate infecundo. Estaba leyendo el fin de semana unos escritos del maestro Ramón Oquelí, un poco inspirado, y quiero aprovechar por la muerte de un gran amigo este fin de semana, que era un verdadero político, Raf Flores, una persona realmente... El país necesita políticos como Raf Flores, y aquí le doy la respuesta. Yo le demando a los partidos políticos mayor compromiso con el país. Creo que debemos empezar a actuar como ciudadanos y no creernos el cuento del Partido Nacional, pero tampoco debemos creernos el cuento de Libre. Ambos partidos deben asegurarnos que están interesados en la democracia y que están interesados en Honduras y no solamente en ganar elecciones. Gracias a don Filadelfo Martínez, analista nacional. Don Gerardo Torres. Bien, primero, creo que ahí está la respuesta a lo que preguntaba Marvin sobre el acompañamiento y el apoyo a los compañeros que están presos. Acaba de decir que no los acompañamos y después sale la acción del presidente Zelaya con los familiares. Bueno, esa es otra más de las mentiras que se dicen aquí para engañar a la gente. Como que Marvin hoy me dijo que yo soy saqueador. Esa es otra mentira, pues. Pero aquí, como se dicen mentiras impunemente, pues todo el mundo, como dice el presidente Zelaya, es parte de la vernaculadez política. Tal vez de los bolsillos de tus pantalones se los saqueaste. Tal vez tengo saqueo, pero de la plata que está ahí sin nada. Pero miren, yo voy a citar, creo que fue Larache o Facusé que dijeron hace unos 3 años que ellos les hicieron una carta al presidente Hernández y le dijeron: presidente Hernández, por favor, tome acciones, permita procesos democráticos más transparentes, permita las reformas electorales, cálmese un poco, porque sentían un miedo, que obviamente lo siente la empresa privada hondureña, la clase media alta, la clase alta de este país, que es que la presión en contra del sector más pobre de este país, la presión en contra de la gente históricamente hecha a un lado, es tan grande que esa presión puede jugar en contra de sus intereses individuales como empresarios. Y aquí le voy a contestar también lo que decía Marvin al inicio. Decía, Juan Barahona era mejor dirigente que Suyapa Figueroa porque cuando estábamos en el golpe no habían tantos saqueos y no había tanta confrontación como hay ahora. Yo no he escuchado a Suyapa Figueroa o a la dirigencia de la plataforma o Juan Barahona o a Mel Zelaya llamar a la gente a saquear. Nadie hace eso. Nosotros llamamos a la gente a protestar. Pero la presión que existe ante la gente que está, bueno, si la gente se va caminando hacia los Estados Unidos, ¿cómo estará la gente en Honduras, ¿no? Sin salud, sin educación, sin capacidad de conseguir un trabajo digno, sin poder darle a comer a sus hijos? Entonces, cuando hay una protesta, muchas veces ese entusiasmo se desencadena en eso. Y ese es un escenario que ha cambiado en estos 10 años. Las protestas de ahora no son iguales a las del 2009. Y les digo yo porque yo he estado en todas en estos 10 años. Y la gente ahora tiene una intención de confrontar más fuerte que la que había antes. Nosotros en el 2009 todavía creímos profundamente en que esto se podía arreglar platicando, que esto se podía arreglar en un diálogo. Y yo les voy a decir una cosa. Si alguien cree que Juan Orlando va a renunciar porque lo señalan de narcotraficante o porque lo señalan de corrupto, eso sí es ingenuidad. El Partido Nacional y Juan Orlando Hernández están en una posición de defensa. Se están colocando detrás de sus amigos que tienen en los Estados Unidos, en el Comando Sur, en Palmerola y con las Fuerzas Armadas que tienen para protegerse, porque sienten que una mayoría de la gente está con intención de sacarlos. Estamos con intención de sacarlos. Y en esa posición de defensa, Raúl y compañeros, y la gente que nos mira, yo veo muy difícil que se avance en el tema de las reformas electorales. Porque estas acusaciones y estas cosas que están pasando golpea profundamente al Partido Nacional. Y si en otro escenario ya les costó mucho enfrentarnos a nosotros como oposición, imagínense cómo les va a enfrentar ahora. El 15 de mayo tenía que nombrarse el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
y ya pasó un buen tiempo en el que se violentó lo que mandaba la Constitución. ¿Por qué no lo han nombrado? Porque quieren ver cómo arreglan eso. Porque si se enfrentan a nosotros en ese tipo de condiciones, difícilmente van a poder mantenerse en el poder de la República. ¿Y cuál es nuestra tarea? Aquí difiero con algo de lo que dice José Filadelfo. Es cierto, hay que pensar como ciudadanos, primero, pero no podemos olvidar nuestra tarea partidaria. Nuestra tarea partidaria es garantizar ese balance frente a ese partido que está en el poder. Y ese balance se logra teniendo representantes en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y vigilando las reformas electorales y las cosas que puede hacer el partido en el gobierno. Esa es la tarea del Libre como partido, generar un balance y no permitir que se vayan solos. Entonces, la insurrección legislativa sigue, la presión en el Congreso sigue. Mañana, quienes nos sentimos convocados por la plataforma, vamos a estar en la universidad y la convocatoria del partido está convocada para la tarde para coordinar acciones. Nuestra presión no va a parar hasta que se logren esas cosas y hasta que haya un cambio real en Honduras, y esa es nuestra responsabilidad como partido político en oposición. Presionar al partido oficialista y darle, como ya dijeron aquí, opciones distintas a lo que está pasando en el país. Gracias, Gerardo. Don Germán. Bien, empiezo por el señalamiento de Filadelfo sobre partiditos, y con tristeza le digo a los televidentes y a esta mesa, estamos partidos en el país. Eso es lo que yo veo. Me da tristeza porque yo insisto, debemos construir, no destruir. Debemos señalar todo lo que se esté haciendo mal, pero constructivamente. Debemos rescatar las cosas que se estén haciendo positivamente, porque solo construyendo vamos a salir adelante. Al señor Mel Zelaya le diría, o tú que lo puedes ver, que no me gustaron sus palabras cuando le preguntaron que qué le decía al gobierno. ¿Yo qué le voy a decir? Dice, yo soy oposición. O sea, me das una licencia, que se joda el país, aunque yo tenga la respuesta no se la doy porque soy oposición. Eso es lo que nos destruye en el país, porque la oposición debe construir. Si yo tengo la solución, me la guardo, me la escondo, porque es esa idea, ¿va? De soy yo el que tiene que llevar la batuta, soy yo el que lleva la solución. Si la tengo, jamás voy a permitir que tú te la lleves, porque el mérito me lo tengo que llevar yo. Y eso es destructivo para un país, definitivamente, porque una cosa es que tengamos diferencias de ideas, otra cosa es que tengamos visiones distintas de las formas de resolver una situación, pero ese esquema de yo no me meto, porque no, si no somos enemigos y nos estamos comportando como enemigos permanentemente, y eso es lo que creo que nos está llevando a una situación de esa naturaleza. El prejuicio, la intolerancia grave que estamos manejando. No es posible que sigamos manejando el país, y reitero, yo se los digo, gracias por sus palabras de hace un rato, yo soy un ciudadano, ¿no? Soy un profesional. No estoy metido directamente en la estructura política del país, pero las decisiones que se toman por los actores, que son de alguna manera ustedes que están representando aquí, se llevan de encuentro a un país. Imagínense cómo en determinado momento empezó que si Juan Orlando, que si Mel, que si esto, que si lo otro. Yo se lo vuelvo a repetir, veamos más allá. La Fiscalía no está acusando todavía a nadie. Seguramente si tienen pruebas lo terminarán haciendo, pero creo que a la clase política, y repito, a toda, porque en este momento coincido con lo que estábamos platicando fuera de cámaras, de que posiblemente el partido que más riesgo tiene y más tiene que perder es el Partido Nacional, porque el momento histórico del país y la situación que están viviendo es grave. Y como son los protagonistas o son los que están ahí en este momento, seguramente son los que más tienen que perder. Pero analicemos, si pierde el Partido Nacional, si pierde Libre, si pierden todos los actores políticos, la que pierde es Honduras. Necesitamos fortalecer, y la suma de diferencias nos tienen que dar, no sé, alternativas, creatividad, miles de situaciones distintas, pero veo
una situación donde, repito la palabra, partidos y partidos y partidos y cada vez más partidos en huequitos en esta esquina, porque si con él me entiendo, me llevo bien, con nosotros 5 no, se me van al carajo y yo me voy para... Eso no nos va a llevar a ningún lado, amigos, y se los reitero, leamos entre líneas. Las acusaciones, que no son acusaciones hasta este momento, sino que señalamientos y que son para ambos, que ambos han tenido la presidencia, no son ni para Mel Zelaya ni para Juan Orlando Hernández. Es un señalamiento a la clase política entera del país. Y creo que esa es la reflexión importante que tenemos que rescatar. Tiene que haber un nuevo liderazgo. La oposición tiene que ser constructiva. No estoy en contra de que se quejen, de que hagan tomas, de que hagan lo que haya que hacer, pero constructivamente y proponiendo soluciones, pero no las veo. Solo veo conflicto, y si veo conflicto, llego a ver cómo lo enciendo más, porque lo que me interesa es que el país se incendie. No, yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos retos como el tema del dengue. Me van a decir objetivamente que con todas las tomas, todo el sistema médico quejándose y todo, que la incidencia del dengue no se volvió más grave, por ejemplo. Eso es una realidad. Entonces, reitero, apoyemos lo positivo, critiquemos todo lo negativo, pero propongamos soluciones, porque el país está en un momento crítico y necesita de todos nosotros como hondureños, y los hondureños en general, la clase política, los partidos políticos, la ciudadanía, todos en general, creo que estamos quedando en deuda con el país si no modificamos nuestra conducta. Gracias, Raúl. Gracias, abogado. Diputado Walter Chávez. Ya para concluir, un gusto conocerles, compartir con este joven que solo lo había visto allá cuando se tomó una foto. Ya me acordé de frente a la embajada, una selfie. No, ¿no soy fue yo. usted? ¿Se parecía o no? No soy yo. Me parece. Era Ochoa. Era Ochoa. Pero Sí, son de ahí. ya la segunda vez que dije que nos Después parecemos. que se parecen. Pero qué bueno conocerlo. Okay. Quiero decirle que importante que reconozcan el valor del presidente Juan Orlando en el toma quien aprobó la extradición. Eso es importante. ¿Usted lo reconoce, Gerardo, o no? El tema de que tuvo el valor de tomar esa decisión. Se tomó en este gobierno, no sé si por valor o por presiones, pero se tomó. Pero se tomó y me alegra que lo... No, pero aquí tengo muestra donde su líder, mire, dijo que no a la extradición. Que más bien él quería una... Y con argumentos claros, el presidente Zelaya lo hacía como siempre hablando del tema de país. ¿Verdad? Él en ese momento no estaba de acuerdo. Yo quiero decirles que aclarar nuevamente hasta la saciedad, Gerardo, como joven que lo veo y líder dentro del partido de oposición, nuevamente no son palabras de un fiscal. Dígame, presidente. Son conclusiones de la transcripción que dio un testimonio un imputado tratando de sacar el clavo que ha tenido al andar huyendo, al irse, al haber perdido y verse afectado por todas este tipo de leyes y decisiones que el presidente Juan Orlando ha aceptado. Vuelvo a lamentar profundamente, créanme, los políticos sin escrúpulos que nuevamente se aprovechan de esta coyuntura. Imagínense qué tiene que andar haciendo la plataforma en estos momentos en vez de estar peleando por el dengue. Es mi manera particular, aunque están en su derecho. Y el líder orienta a sus seguidores, Gerardo, el líder orienta a sus seguidores, traten de decirle a la gente del MEU, no hagan más desorden, los hipotes quieren clases, traten de decirle a los seguidores que no, esas crisis lejos de crear, estamos hablando que el país necesita empleo, ¿cómo van a querer venir los inversionistas cuando se hacen ese tipo de incidentes como el que pasó en la costa norte con la Dole? Quemaron un montón y eso es una imagen a nivel internacional. Yo hace poco vengo de otro país y es lo primero que me dijeron. Solamente decirles que es una venganza, son declaraciones, acusaciones infundadas y nosotros esperamos pronto salga a la luz y la presunción de inocencia debe prevalecer. Como les digo, aquí no se trata de que nosotros seamos jueces, queremos que prevalezca la verdad, pero debemos, en algo sí puedo
sí puedo coincidir con mis compañeros que estamos compartiendo el día de hoy, es que si amamos Honduras debemos construirla, debemos de dar soluciones, debemos de dar propuestas articuladas. Solo ser oposición por oposición. Hoy no se sabe quién va a ser el líder de la oposición, porque hoy no pueden desconocer que Salvador Narrala ya está con otro partido. Entonces, hay que articularnos con cosas positivas de nuestro país. No podemos desenfocarnos de las situaciones que están dando. El presidente Juan Orlando ha sido un aliado estratégico, lo ha dejado evidenciado, apoyando la lucha contra el crimen organizado, y nosotros debemos de dejar claro el día de hoy, el Partido Nacional cada día se une más, siempre hay diferencias, pero dialogando las vamos a superar. Apoya al presidente Juan Orlando como diputados, como alcaldes y líderes, y eso también es muy importante que lo sepan. Nosotros pudimos haber convocado a una marcha cuando Don H. mencionó al presidente Zelaya en ese tema, pero somos más conscientes y sabemos que no es el momento de estar con especulaciones ni que sentirse cómodo. Yo creo que hoy más que nunca también podemos desconocer que hay un tema electoral en Estados Unidos, y usted mismo, Gerardo, lo dijo. ¿Quién puso al fiscal? ¿Quién lo puso? Trump. Entonces también es un tema que el hombre va a la reelección o no va a la reelección. Sí. Entonces son temas que también debemos de verlos. Claro. Siempre en todo es política, pero tampoco nosotros vamos a permitir que a costillas de sacrificar el liderazgo de un presidente valiente que ha puesto en mesa de discusión los temas importantes como la estructuración de la policía, ¿verdad? La depuración de la policía, el tema de la extradición, la privación de bienes. Yo creo que es importante que no desconozcamos eso, que vamos a luchar porque se haga justicia y la presunción de inocente. En este momento tampoco podemos decir del expresidente Pepe Lobo, ya lo ha manifestado él, del expresidente Zelaya. No podemos hacer escarnio de nada, pero sí no podemos permitir que acusaciones infundadas, no oficiales y de gente imputada pueda hacer daño a nuestro país. No vamos a detener, vamos a seguir avanzando, lo hemos dejado claro el día de hoy. No son declaraciones de un fiscal. Juan Orlando no está acusado, no confundamos más a la población, es lo que le puedo decir. Agradecer este espacio, licenciado Raúl, porque cada día se aprende más, pero sí no podemos confundir más a la población hondureña. Muchas gracias. Perdón, a mí me parece, me encanta ver esas manifestaciones pacíficas del Partido Nacional, me parece muy bien, pero me entristece cuando veo que se utiliza la bolsa solidaria para yo creo que ahí, como recompensa. Entonces, no, pero ahí está fallando. En eso yo, con todo el respeto se lo digo. Fíjese que fue, y se lo vuelvo a decir, tenemos la capacidad, gracias al liderazgo consolidado del partido. Entonces, ¿por qué le puedo decir? Yo no sé. Obviamente, ahí bueno, creo que yo soy como líder. Yo he traído aquí a manifestaciones pacíficas, y me alegra que lo reconozca, ni dando los 50 lempiras que dicen. Óigame bien, en eso también se vuelven irresponsables porque no damos ni bolsas solidarias, venimos voluntariados. ¿Sabe qué? Le hemos exigido la base. Por ejemplo, ayer la reunión fue la dirigencia que le exigió al presidente Hernández que le quería reunir. Y créame que los alcaldes hoy por hoy, si dicen, ¿por qué si ellos van a hacer su marcha mañana, nosotros hacemos una el miércoles? Voluntaria. Que eso es importante, y le agradecemos a la oposición que nos han despertado, que han despertado al gigante azul para salir a defender también en las calles al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado y al Gran Partido Nacional de Honduras. Don Marvin Ponce, nos vamos. Muchas gracias. Mire, los Estados Unidos son el mayor consumidor de droga, y obviamente para el Estados Unidos es un problema de salud pública la droga, para nosotros es un problema de criminalidad. Entonces Estados Unidos nunca ha apoyado la lucha contra las drogas. Aquí el poquito dinero que los mandan, de repente se lo quitan y se lo mandan a Juan Guaidó allá, ¿va? Porque así lo deciden, ¿va? Entonces, hay que entender que estamos en las manos de un poder fuerte como Estados Unidos, donde el consumo de drogas es obligatorio, casi es una política pública, pues, porque sin drogas no pueden vivir los gringos. Y por otro lado también hay que decir que la DEA también protege a unos carteles y castiga a otros.
Y los jueces también juegan con esta cuestión. Allá la justicia se vende, ¿va? El que tiene pisto paga una multa y viene pequeña pena, y el que no tiene pisto 24 años y cadena perpetua. Por otro lado, también hay que decir que los dos expresidentes que toleraron el narcotráfico están pidiendo la cabeza del presidente actual. Lo dijo Pepe Lobayero, lo dijo Mel Zelaya, lo acaba de reiterar. Y fueron los presidentes puestos por el narcotráfico y también toleraron el narcotráfico. Juan Orlando Hernández, para bien o para mal, enfrentó ese tema con mucha dignidad. Lo vi yo actuar, por lo menos yo lo vi actuar, estableciendo leyes firmes contra el crimen, contra la droga y contra los narcotraficantes, y se convirtió en política pública, y por eso todo este parteaguas que está dando ahora es precisamente por esa decisión política. Por otro lado, también hay que decir que en el tema político, pues, los partidos van a repartir ese pastel de los tribunales y del Consejo Nacional Electoral. No se pueden poner magistrados idóneos porque no lo permiten los partidos, y así va a ser, ¿va? Eso no va a cambiar. Hay que buscarle trabajo a Rixi, hay que buscarle trabajo a Batarón Baxon y a los mismos de siempre, porque no hay otra gente en el país que pueda. Hay que traer a aquel que esté en la OEA, allá en Bolivia trabajando para la OEA, porque el Libre no tiene otro cuadro aquí bueno para eso. Entonces, realmente estamos en lo mismo, en la repartición política. Y también hay que decirlo que con tristeza, ¿va? Porque realmente somos perros para arangar en las redes sociales, ¿va? Somos perros para tirar cieno y tirar sucio al debate político, ¿va? Volvemos nuevamente a encender la llama de la confrontación. Está bien, cada quien va a hacer lo que le corresponda. Yo lo que considero que no nos ha traído nada bueno los saqueos, no nos ha traído nada bueno los paros de carreteras. Quienes sufren esos paros de carreteras son los transportistas que andan sudados, que andan trabajando duro, que llevan productos, que separan la economía, una serie de cosas. Pues tal vez eso también se hace en Francia también, ¿va? Y se hace en Europa, entonces hay que hacerlo aquí también. Pero lo cierto está en que las economías nuestras realmente no están para tafetanes, pues. Si bien es cierto, la macroeconomía está bien, pero los pobres están recibiendo muy poco dinero y muchas cargas por los servicios públicos. La luz está costando mucho, la comida también, entonces, y si se para el país, se paran los pobres. Los afectados siempre van a ser los pobres, los muertos van a ser los pobres, los que van a quedar sin trabajo van a ser los pobres. Porque solamente en estos paros que se dieron ahorita por el tema de la salud, se perdieron más de 200.000 empleos. Y eso realmente, ¿quién lo va a compensar? Yo creo que hay que ser prudente, hay que denunciar todo, hay que seguir persiguiendo la corrupción, hay que seguir atacando el dengue. Creo que el dengue se está enfrentando fuertemente. Los médicos, pues en vez de ir a atacar el dengue, pues van a llamar a marchas. Pues el dengue, siempre hemos tenido dengue de todos modos, ¿va? Pero lo cierto está en que el país requiere realmente inteligencia, prudencia, sensatez y conducción política equilibrante, que no sean los problemas externos los que nos alejen de las uniones internas, pues. Muchas gracias, Raúl. Gracias a Marvin Ponce, al igual que a mis otros invitados, a usted por habernos permitido ingresar a sus hogares. Que tengan una buena semana. Así comienza esta semana la política del país. Buenos días.